El Congreso de la Nación vuelve a convertirse en el lugar donde se posan todas las miradas. Esta mañana ingresó por mesa de entradas el proyecto de presupuesto 2026 que el presidente Javier Milei presentó anoche en cadena nacional. Por favor, diputada Lemoine, por favor. Debería ser tratado antes de fin de año en un recinto cargado de tensión. Todo indica que no será hasta después de las elecciones. Incluso podría discutirse recién cuando se conforme el nuevo Parlamento. Mañana, en este mismo escenario, los diputados opositores van a intentar rechazar el veto al financiamiento universitario y a la ley de emergencia pediátrica. Todo en medio de una marcha que promete ser multitudinaria y con un fuerte operativo de seguridad. Es la hora del Congreso. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Presupuesto. El día después, el dólar mayorista marca una leve baja en la apertura de los mercados luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei. Los bonos en dólares rebotan más de 4%, pero el riesgo país sigue por arriba de los 1.000 puntos. El mercado sigue con expectativas el futuro de la economía en el corto plazo. Colegios tomados. En la previa a la marcha federal educativa, los alumnos del Nacional de Buenos Aires decidieron interrumpir las clases como forma de protesta ante el veto presidencial al financiamiento universitario. La CGT anunció que se suma a la marcha de la que van a participar distintas organizaciones de la educación y la salud. Máxima atención en Gaza. Israel intensifica los ataques para avanzar sobre el territorio, mientras varios organismos internacionales piden que cese con la ofensiva. La ONU denuncia al gobierno de Benjamín Netanyahu y lo acusa de genocida, y la Unión Europea anticipa que le va a aplicar sanciones económicas. Miles de personas huyen de la zona de conflicto. Adiós a una leyenda. A los 89 años falleció Robert Redford. La noticia fue confirmada por el New York Times. Estaba en su casa en el estado de Utah. Robert Redford recibió varios premios Oscar, el primero de ellos en 1981 como director. Protagonizó películas como El Golpe, Los Hombres del Presidente, Propuesta Indecente y la última, Los Vengadores. Se va la primera. Vélez y Racing juegan el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se va a disputar en Liniers con equipos casi confirmados. Los hinchas de la academia hicieron un banderazo para alentar a los jugadores en la concentración. Se recuperan las acciones y los bonos, pero también vuelve a subir el dólar minorista después de la presentación del presupuesto para el próximo año. Los títulos de la deuda en dólares marcan una recuperación después del discurso de Javier Milei. A esta hora, algunos bonos de referencia, como los globales 2046, 41 y 38, suben en torno al 3,5%. Esos mismos bonos ayer habían retrocedido hasta 6%. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street también marcan una recuperación. Los papeles del grupo Superviel lideran las subas con alzas de hasta el 5%. Y el dólar mayorista también marca un leve respiro. Retrocede 0,2% y cotiza en 1.464 pesos. Pero el dólar minorista sube. El Banco Nación lo ofrece a 1.480 pesos, 0,34% más que ayer. El economista Ricardo Delgado analizó cuál es el escenario político que podría revertir el clima de volatilidad de las últimas semanas. Creo que se terminó la magia, si se quiere, en términos de impacto político de la figura presidencial. Las herramientas que va a tener, la cantidad de legisladores, senadores y diputados, no va a ser suficiente para poder imponer alegremente ningún proyecto. Ojalá que tengamos todos, el gobierno y las oposiciones, la madurez como para poder sentarse a discutir algunas cuestiones que hace falta discutir en la Argentina, porque si no vamos a estar como siempre girando en falso, con ordenamientos macro transitorios, efímeros, que nos lleven a nuevas situaciones complejas que ya hemos vivido, de las cuales hemos vivido muchas, y que no resuelven finalmente ninguna situación electoral.
En el mensaje de la presentación del proyecto de presupuesto, el presidente reafirmó que el principal eje de su gestión es el superávit fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas. Alejado del discurso de la reciente campaña electoral bonaerense, Milei aprovechó para resaltar lo que consideró como los logros de su gestión y le prometió a la población que después de 2 años de contracción del gasto público, lo peor ya pasó. Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de los impuestos y la salida del cepo como grandes logros porque efectivamente lo son. Pero también es cierto que durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor. Por eso quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó los números que anticipó el presidente. Dijo que los aumentos que prometió no logran compensar las pérdidas que representó el ajuste de los últimos 2 años y comparó a Milei con el expresidente Mauricio Macri por la frase «lo peor ya pasó». Además recurrió a una frase tristemente célebre por Macri, «lo peor ya pasó», es de marzo del 18, Macri en el Congreso abriendo las sesiones después de las elecciones del 17, dice, lo peor ya pasó, forma parte de una familia de frases remanidas de la derecha argentina, hay luz al final del túnel, el segundo semestre, los brotes verdes. Lo que le pasa a Milei... Te falta la más importante de todas. Bueno, sí, hay que pasar el invierno, sí. Está bien, la derecha argentina acuñó varias, todas fracasadas. El proyecto de ley de presupuesto para el próximo año ya fue remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo. El mensaje enviado al Parlamento proyecta para fin de este año el dólar oficial que estará en 1.325 pesos y que la inflación acumulada será del 24,5%. Recordemos que hasta agosto el IPC ya acumuló una suba del 19,5%. También prevé un crecimiento del PBI del 5,4% y que el superávit equivaldrá al 1,6% del Producto Bruto. Para 2026 proyecta un dólar a 1.426 pesos, una inflación total del 10,1%, un crecimiento del 5% y un resultado de las cuentas públicas del 1,5% del PBI. El gobierno también proyecta para 2025 un aumento del 10,3% del consumo privado, pero que se va a contraer a la mitad en 2026. Y mayor es la caída que se estima sobre la inversión entre 2025 y 2026. Para este año el gobierno estima que la inversión total va a crecer más de 26% y que el año que viene aumentará poco menos del 10%. El presidente anticipó que el proyecto de ley de presupuesto incluye una regla de estabilidad fiscal que obliga a ajustar partidas si caen los ingresos o si suben los gastos. Además, se reafirma la prohibición para que el Tesoro pueda financiarse a través del Banco Central, es decir, mediante la emisión monetaria. Los gobernadores aliados de la Casa Rosada destacaron la presentación del proyecto. El mendocino Alfredo Cornejo celebró que Argentina tenga un proyecto de presupuesto con prioridades puestas en el desarrollo humano y una gran atención sobre los sectores productivos. Y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, remarcó el compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la baja de inflación y la pobreza, pero reconociendo que todavía a 20 meses de gestión muchos argentinos la pasan mal económicamente. En cambio, los gobernadores del bloque Provincias Unidas, que supieron ser aliados de la Casa Rosada, optaron por guardar silencio sobre la presentación del presupuesto para el próximo año. Y contra el pedido que hizo el presidente, los gobernadores Martín Yarlora, Maximiliano Puyaro, Carlos Sadir, Gustavo Valdés, Ignacio Torres y Claudio Vidal apoyan el rechazo a los vetos de las leyes de presupuesto universitario y del Garham. Desde el sector empresario, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, celebró el mensaje de Milei. Me pareció un muy buen tono
acorde a una cadena nacional y a un presidente de la nación. Un discurso muy concreto, muy de tener claro hacia dónde enfocó el gobierno, hacia dónde va la Argentina, y también con agregados de muchas cosas que evidentemente la sociedad venía pidiendo, el tema universitario, el tema de salud, y algo muy importante que yo también rescato como sector, el tema de haber puesto foco en la infraestructura, que es algo que venimos diciendo y pidiendo desde el campo, ¿no? Desde el sector. Así que dentro de ese parámetro, donde tengamos números amables o números más razonables para ir creciendo, vamos a ir en esa línea, y me parece que estamos en esa línea, ¿no? En medio de la pulseada por el presupuesto para las universidades, la salud pediátrica y el área de discapacidad, el presidente anunció que los recursos para esos sectores van a crecer el año que viene por encima de la inflación. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano. El presupuesto que anunció Milei para las universidades provocó la reacción inmediata del Consejo Interuniversitario Nacional. Los rectores de las universidades nacionales consideraron en un comunicado que el proyecto del gobierno consolida el ajuste sobre el sistema universitario y estimaron que para sostener la educación superior no se van a necesitar 4.8 billones de pesos, sino 7.3 billones. Se trata del monto que contempla la ley que vetó Milei. Docentes y alumnos continúan con las protestas contra el veto presidencial. El miércoles nos encontramos en las calles, no solo los estudiantes, sino toda la comunidad en conjunto con el Hospital Garrahan. También van a estar los jubilados, todos defendiendo la educación pública y la salud pública. Estamos conmovidos por lo que está pasando con la Universidad de Buenos Aires. Qué más motor de orgullo y de representación en ser argentino que la UBA, ¿no? Que el miércoles movilizamos, como bien vos decís, en un frente común de lucha, porque el miércoles se trata el veto a la ley de financiamiento universitario, pero también el veto a la ley de emergencia pediátrica, que es la que involucra a los trabajadores del Garrahan. Me parece que nos viene sensibilizando a todos un poco las peleas que se vienen dando, bueno, las imágenes de los jubilados que nos llegan muchas veces de los miércoles en el Congreso nos mueven, después nos damos cuenta que también la están pasando mal nuestros docentes. La pasamos mal también si nosotros queremos ser futuros profesionales de la salud, de la ciencia. Entonces yo creo que eso empieza a unirnos y a decir, bueno, tenemos que estar para apoyar ese reclamo, ¿no? Y apoyar todos los reclamos que hay en la sociedad, que creo que es parte, digamos, de lo que se va a expresar un poco el miércoles, ¿no? Los trabajadores del Garrahan también se van a movilizar mañana al Congreso de la Nación para reclamar que los diputados voten en favor de la ley de emergencia de la salud pediátrica que aumenta los recursos para el sector. Los profesionales del hospital pediátrico sostienen desde la semana pasada una agenda de protestas contra el veto que firmó el presidente. Nos preparamos para movilizar, parar y estar desbordando acá la Plaza del Congreso junto a la universidad. Se van a votar dos temas muy importantes, que es, digamos, contra el veto sería del presidente a la ley de financiamiento universitario y a la ley de emergencia en salud pediátrica. Toda la ciudadanía tiene que estar involucrada porque estamos hablando de derechos, como el derecho al acceso a la salud, el derecho al acceso a la educación. Y este veto del presidente habla claramente que para él la salud es para unos pocos y no para toda la ciudadanía. Yo en esta lucha no estoy solamente como trabajador, sino también como padre de una ex paciente, porque mi hija cuando tenía 2 años tuvo una peritonitis generalizada, estuvo muy grave, estuvo a punto de morirse y la salvaron en el Garrahan. Así que es una doble lucha la mía, es una lucha por nuestro salario
y también una lucha por los niños, porque yo la viví de los dos lados. Este miércoles se tratan los vetos y con la movilización popular tenemos que imponer que ningún diputado o diputada se dé vuelta, que se garanticen los 2 tercios, lo cual sería solo el punto de partida, lograr luego que se derrote en el Senado y luego también que se implementen en la práctica estas leyes. La CGT también se va a sumar mañana a la marcha del Congreso. El Consejo Directivo de la Central Obrera resolvió participar con el argumento de que el fuerte ajuste desplegado por el Gobierno Nacional no hace más que poner en grave peligro el funcionamiento de la educación y de la salud. Las 2 CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular también anunciaron que van a estar en la Plaza del Congreso para apoyar la insistencia de las leyes vetadas por Milei. Y en el Colegio Nacional de Buenos Aires también hay medidas de fuerza contra el veto presidencial. En el lugar está trabajando Alan Zurita. Alan, buen día. Damián, muy buen mediodía. Exactamente, el colegio está tomado desde ayer por la noche. Esta modalidad va a continuar por lo que resta de esta jornada para mañana finalizar y unirse a la masiva movilización que se espera en las afueras del Congreso, mientras que en el interior del Parlamento se esté discutiendo sobre este veto del presidente Javier Milei, entre otras leyes, a la ley de educación, de financiamiento de educación superior. En lo que respecta a la toma aquí en el Nacional Buenos Aires, hay que recalcar que en instantes, aproximadamente 14:30 horas, se va a producir una marcha también en el marco de lo que es un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Van a hacer una recorrida por las calles de la ciudad. Desde aquí se van a trasladar hasta Virrey Ceballos, un ex centro clandestino de detención. Posteriormente irán a San José 1111, esto es el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en donde cumple la prisión domiciliaria. Posteriormente se movilizarán hacia el Congreso de la Nación para llegar allí cerca de las 18 horas y luego de un breve acto, esto finalizará a las 19 horas. Respecto de la toma aquí en el Colegio Nacional Buenos Aires, hablamos con León Rodríguez, presidente del Centro de Estudiantes, y esto es lo que nos decía. En respuesta a lo que es el veto al presupuesto universitario y a lo que nosotros entendemos como la ignorancia del gobierno y del presidente Javier Milei a las diferentes instancias de reclamo de los estudiantes, de los docentes y del mismo Congreso, que le dice en la cara al presidente que la educación tiene que ser una prioridad en este país, que hay que financiar a las universidades, que hay que financiar a los sueldos de nuestros docentes, y el gobierno ante esto decide mirar para otro lado, decide firmar vetos para ignorar esto, para mantener su preciado superávit fiscal falso. Y nosotros salimos a reclamar por nuestra educación, por nuestros docentes, porque estamos cansados de ver día a día caras largas de los señores que nos vienen a educar, que nos vienen a enseñar sobre diferentes materias, porque no están llegando a fin de mes, porque no pueden alimentar a su familia, porque tienen que salir a un montón de trabajos para poder ganar un sueldo digno. Durante su visita a Paraguay, el presidente Milei volvió a resaltar lo que considera como los logros económicos de su gestión. El mandatario llegó anoche al país vecino, donde realiza una visita de Estado. Después del mediodía tiene previsto reunirse con el presidente Santiago Peña y también va a ser homenajeado en el Congreso de ese país. Hace instantes participó de la Conferencia Política de Acción Conservadora, la CEPAC, donde insistió en resaltar el rumbo económico del gobierno. Gracias a Dios, hace 2 años los argentinos eligieron cambiar. Decidieron decirle basta a la miseria y en diciembre de 2023 eligieron como presidente a un liberal libertario para poner en práctica un proceso de profunda reforma que a esta altura ya se pedía a gritos. Pusimos en orden las cuentas del Tesoro Nacional en el primer mes de gestión. A mitad de año pusimos en orden las cuentas del Banco Central. Y desde ese momento frenamos la emisión monetaria. Y no solo eso, sino que además hicimos cerca de 9.000 reformas estructurales. Por ejemplo, la baja de la inflación, donde pasamos de estar al borde de un nuevo proceso hiperinflacionario, es decir, la inflación viajaba al 1,5% diario. Hoy es 1,5% la inflación, pero en términos mensuales.
Adrián Suar debutó como director teatral, pero las miradas estuvieron posadas sobre una espectadora de lujo, Nieves. Claro, porque si vos estrenás podrás tener unas actrices buenísimas, pero si está Mirta entre la platea, la van a mirar a Mirta. Pero antes vamos a hablar de la obra de teatro. Se llama Las Hijas, la obra que trae a Adrián Suar como director de teatro por primera vez. Ya dirigió en cine, pero nunca lo había hecho en las tablas. Sus musas, sus actrices son Julieta Díaz, Pilar Gamboa, con quien había debutado en la dirección de la película 30 días con mi ex, con lo cual ya son viejos nuevos conocidos, y Soledad Villamil. También otras actrices que lo acompañaron durante muchas producciones de Polka, ya se conocen hace mucho, y ahora lo están acompañando en este debut teatral en el Teatro Maipo. Las Hijas se presentan de jueves a domingo. Y cuenta la historia de estas tres hermanas que tienen que afrontar el cuidado de su mamá que tiene Alzheimer. Y ahí van surgiendo muchos temas sobre su infancia, sobre la vida, las relaciones familiares y las amistades. Pero ¿quién estaba ahí? Estaba Mirta Legrand, que asistió al estreno de prensa. Y como decíamos, la chiqui se llevó todas las miradas. Ella suele acompañar a todas las obras que van estrenando en la ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata cuando es temporada. También se llevó un ramo de flores como las actrices. Ahí estaba la chiqui con su sillón especial. La música de Almorzando con Mirta Legrand, que la acompaña desde hace años y ahora también la acompaña en el teatro. Y por supuesto, si va Mirta de invitada, Adrián Suar y Pablo Codevila fueron a recibirla y la acompañaron hasta su lugar. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina dio a conocer el nombre de las 4 películas que van a ser preseleccionadas para representar al país en los Oscar. Sí, y esto es una novedad, porque por lo general seleccionan una película, la dan a conocer y después va a la Academia de Hollywood. Pero esta vez lo que hizo la Academia de Cine Argentino fue elegir las 4 preseleccionadas y la semana que viene, el próximo 24, el miércoles, van a decir cuál de estas 4 que te voy a contar ahora va a ir a los Oscar y cuál de estas 4 va a ir a los premios Goya. Ahí estamos viendo ternada para los Oscar y para los Goya, Homo Argentum. Y acá me pregunto si esto tendrá que ver con los dichos de Francella, que hay películas que son muy premiadas por la crítica, pero que le dan la espalda a la gente. Bueno, ¿será una respuesta a los dichos de Francella, como decir, mirá, nosotros no hacemos eso? Bueno, Homo Argentum, que además ya acumula 1,5 millones, más de 1,5 millones de espectadores en cine. Otra película, Belén, con dirección de Dolores Fonsi, es la segunda película que dirige la actriz, se estrena este jueves. Homo Argentum la podés ver en cine, Belén también a partir de este jueves la vas a poder ver en cine y está basada en un hecho real. Cuenta la historia de una mujer en Tucumán que fue encarcelada por haberse realizado presuntamente un aborto. El argumento de ella es que había sido un aborto espontáneo. La película está vista desde la mirada de la abogada interpretada por Dolores Fonsi. La siguiente película que va también está en carrera para los Oscar y para los Goya es La Mujer de la Fila. Habíamos hablado de ella la semana pasada, protagonizada por Natalia Oreiro, también basada en hechos reales. Cuenta la historia de esta madre que iba a visitar a su hijo a la cárcel y empezó a entablar relación con las otras mujeres de la fila hasta crear una ONG para poder cubrir las necesidades de todas estas mujeres que quieren acompañar a sus familiares privados de la libertad. También la podés ver en cine. Otra que podés ver en plataformas, la vas a poder ver en Movie, algo prestado, algo regalado. Ahí estamos viendo, se trata de la historia de una familia que se dedica a levantar una agencia de juego clandestino en su casa y esta agencia, esta asociación ilícita está a punto de desbaratarse y te van mostrando las relaciones familiares con la policía, etc. La podés ver en Movie y también está entre las preseleccionadas para los Oscar. De estas que te nombré están para los Oscar La Mujer de la Fila, Belén y Homo Argentum. Y están para los Goya también. Y Gatillero también entra en carrera para los Goya. La podés ver por la plataforma Max. Habíamos hablado ya de esta película. Está filmada en la isla Maciel en plano secuencia y cuenta la historia de este joven que sale de la cárcel en busca de una nueva vida, pero le ofrecen realizar un último trabajo. Habrá que esperar hasta el miércoles entonces para que se conozcan. Miércoles, o sea, el jueves te vamos a contar cuáles van a los Oscar y cuáles a los Goya y después en diciembre sabremos cuáles preseleccionan las academias de cada país.
Hacemos ahora una pausa, ya venimos. Israel lanzó un ataque masivo contra las principales bases de Hamás en Gaza. La ofensiva fue con bombardeos aéreos y horas más tarde las fuerzas de defensa israelí empezaron a avanzar por vía terrestre. El portavoz del ejército aseguró que esta operación es la última fase para destruir al grupo terrorista y aseguró que su infraestructura en la ciudad de Gaza está en llamas. La operación se produce después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, visitara Jerusalén y ratificara el apoyo al gobierno de Benjamín Netanyahu. El presidente Trump, mientras tanto, aseguró que si Hamás usa a los rehenes como prenda de negociación, tendrá que pagar con el infierno. I hear Hamas is trying to use the old human shield deal, and if they do that, they're going to be in big trouble. They're going to be in big trouble. They put it out 2 days ago that they're going to use the hostages as human shields. That's something that hasn't done for a long time. If they put the hostages in front of them, Hamas as protection, as what they call them bodyguards, Hamas is going to have hell to pay. Y en su plan para avanzar sobre el territorio de Gaza, Israel continúa derribando edificios. La estrategia comienza con una advertencia a la población para que abandone el lugar y el plan de evacuación se le comunica a las familias que viven en esas estructuras y en los alrededores. Y según afirman desde el ejército israelí, los edificios sirven para ocultar infraestructura terrorista. Algunas de las órdenes de evacuación dan a los residentes menos de 1 hora para que abandonen sus hogares. Y la ONU acusó a Israel de cometer un genocidio en Gaza. La Comisión Internacional Independiente de Investigación del organismo presentó un informe en el que denuncia que el gobierno de Benjamín Netanyahu busca destruir a los palestinos que viven en esa región. El documento sostiene que desde octubre de 2023 Israel cometió 4 de los 5 actos genocidas definidos en la Convención de 1948. El informe estima que, según datos del Ministerio de Salud palestino, que hoy está bajo el control de Hamás, casi 65.000 personas murieron desde el comienzo de la guerra. Así lo anunciaba el presidente de la comisión, Navi Pillay. Today we witness in real time how the promise of never again is broken and tested in the eyes of the world. The ongoing genocide in Gaza is a moral outrage and a legal emergency. Member States must act now. There is no need to wait for the International Court of Justice to declare it a genocide. All states are obligated to use whatever means within its power to prevent the commission of genocide. And so we urge member states to ensure accountability for any crimes that have been committed and prevent further crimes from being committed, not just in Gaza, but the entire occupied Palestinian territory. Marco Rubio llegó a Doha, donde se reunió con el emir catarí después de su paso por Jerusalén. Rubio pidió a Qatar que mantenga su rol de mediador entre Israel y Hamás para tratar de alcanzar un alto el fuego en el conflicto. El secretario de Estado norteamericano aseguró que el grupo terrorista se le acaba el tiempo para tratar de alcanzar un alto el fuego. En medio de la escalada en el conflicto, la Unión Europea anunció que prepara sanciones contra Israel. Demain, en réunion du collège, les commissaires adopteront un paquet de mesures concernant Israël, notamment une proposition de la Commission visant à suspendre certaines dispositions commerciales de l'accord euro-méditerranéen entre l'Union européenne et Israël. Una plaza de Tel Aviv se convirtió en símbolo del conflicto y del dolor de los familiares y amigos de los secuestrados en Gaza. El espacio adoptó el nombre de la Plaza de los Rehenes a partir del conflicto. Es un punto de encuentro para las manifestaciones que exigen la liberación de los secuestrados por Hamás desde 2023. Muchos de esos actos son protagonizados por sectores opositores al gobierno de Netanyahu. En el medio de la plaza, en Tel Aviv, se organizó una especie de instalación que busca visibilizar el dolor y para presionar al gobierno para que priorice la firma de un acuerdo de liberación.
La plaza fue varias veces testigo de las concentraciones, como hace 3 semanas en el Día Nacional de la Lucha, convocado por el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos. Brenda Brecher viajó hasta Israel y nos muestra en detalle este lugar. Este reloj cuenta los días, las horas, los minutos y los segundos que siguen en poder de Hamás en Gaza los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023. Estamos en la Plaza de los Secuestrados, en pleno centro de Tel Aviv. Hasta el 7 de octubre este era un espacio más de la ciudad, pero desde ese momento las familiares de los secuestrados se reúnen aquí para pedir por su liberación. Y es en este mismo lugar en donde cada semana miles de personas siguen insistiendo con este reclamo. En la plaza hay intervenciones artísticas, fotos, una mesa servida con sillas que están vacías y esperan por los secuestrados. Hay incluso una réplica de uno de los túneles en los que muchos de los rehenes permanecieron en estos 2 años. Detrás de cada rostro, una historia, una familia y amigos que los recuerdan y mantienen viva la memoria. Los rostros de los rehenes se multiplican en banderas, pancartas, carteles. Hay velas encendidas y los familiares y amigos y también muchos voluntarios se turnan para sostener este espacio las 24 horas del día. Desde hace 2 años, esta plaza se convirtió en el símbolo del reclamo de los familiares y amigos de los secuestrados por el grupo terrorista Hamás. Y esta mañana hubo una protesta frente al tribunal en Tel Aviv ante la llegada del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para testificar en su propio juicio por corrupción. Vestidos de naranja y con máscaras, los manifestantes se congregaron con carteles en su contra y también piden la liberación de rehenes y también el fin del conflicto. And I'm here now in front of the court, because Bibi Netanyahu thinks that he's above the law. He's a criminal, he's stolen, he's received money and gifts, and the worst of all is that we're in an endless war where we've lost soldiers. He is a worldwide criminal. He's bringing to the death and the homicide and the death of the people of Gaza and of Israel. Him, together with Hamas, have to leave their seats and go to jail. We need to get back to a normal life. We need to bring our hostages home. We have to bring our soldiers home. We have to start feeding both our peoples. Las residencias geriátricas de la ciudad van a poder recibir mascotas para acompañar a las personas mayores. Desde Chacarita, en una residencia, está Gisela Carrera, que nos trae más detalles. Hola, Gise. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenos días. Así es, como bien lo dijiste, si bien la ley desde el 2023 acompaña la posibilidad de que las mascotas puedan venir a los hogares de adultos mayores por pequeñas estadías, por horas, aquí, en Nuestra Señora de Lourdes, en este lugar en Chacarita, se implementó el primer lugar para adultos mayores en la ciudad, en donde conviven 2 perritas rescatadas, que eso es lo importante, el convenio no solo de poder tener mascotas, de que también el adulto mayor que quiera traer a su mascota propia lo pueda hacer, sino que pueden ser funcionales y hacer este ida y vuelta con los refugios de animales. Florencia, que es directora acá de Nuestra Señora de Lourdes, gracias por recibirnos primero. Contanos un poco cómo fue el programa, porque tanto Bali, que es la blanquita, y Jazmín, que es la morocha, están aquí ya hace casi un año, ellas participaron de un programa que en realidad se iban conociendo con los abuelos. Exacto, sí. Bueno, el programa consiste en fases de adaptación. Por supuesto que van viniendo, van compartiendo espacios, vemos un poco la aceptación desde los 2 lugares, ¿no? Tanto de las mascotas hacia los residentes como ellos hacia las mascotas. Y bueno, cada una tenía un lugar asignado, pero en principio ellas tampoco se querían separar. Entonces empezamos a darnos cuenta que funcionaban muy bien juntas y todos acá las estaban esperando diariamente. Así que empezamos a pensar en incorporarlas a la rutina institucional. Y bueno, ellos sacan de rutina a todos realmente, porque cada uno se arma sus paseos, se arman
bueno, sus siestas, o sea, ahora las ven acá, pero en cualquier momento se pueden ir a cualquiera de las habitaciones en donde los residentes les den la bienvenida. Claro, porque ahora estamos en pleno horario, Damián, de siesta, ¿sí? Los abuelos han almorzado, ellas también. Fer, que es adiestradora, te quiero preguntar, gracias primero por la nota, ¿cómo es adiestrar o si hay que adiestrarlos de una manera especial para que puedan convivir acá con los abuelos? Bien, te cuento. Ellas tienen una educación básica de comandos básicos y en realidad son perritas de compañía, así que no son perras de asistencia, sino de compañía. Así que es todo gradual, con mucho cariño. Lo que tienen que tener es mucha sociabilización, ¿sí? Ellas van teniendo su vínculo con cada residente y van eligiendo, como nosotros, ¿no? Los vínculos. Con algunos tienen más afinidad, con otros no. Y es todo paulatino. ¿Sí? Paulatino. Y bueno, y para cerrar, no solo que todo el mundo puede leer, buscar en redes, buscar información donde sea que tiene que ver con la conexión de una mascota como ayuda a los niños, al adulto mayor, a cualquiera en realidad, ¿no? La retribución de cariño, de estar atento. Pero yo quiero la palabra en primera persona para cerrar de Gerardo, que es uno aquí de un residente del hogar Nuestra Señora de Lourdes, un gran artista que pinta mandalas que podemos ver por allá, ha decorado el hogar. Pero lo importante, Gerardo, y con esto cierro la nota, yo quiero que me digas qué significan para vos Val y Jazmín y qué han cambiado en tu vida. Bueno, Val y Jazmín ya son dos personajes que viven acá y están integrados a toda la comunidad. Ellos van y vienen como si esto fuera su casa, es su casa. Y bueno, para nosotros fue una alegría tenerlos, porque imagínate, siempre tener un animal en la casa siempre es bueno. A mí los animales me encantan, sobre todo los perros y los caballos. Son los dos animales que más me atraen. Y bueno, tenerlos acá es una alegría. Y para nosotros también es una muy buena compañía, porque siempre tenemos con quién estar jugando algo. Así que lo pasamos muy bien. Espero que ellos también la pasen bien. Seguramente, yo veo que sí, ahora están en plena siesta. La están pasando bastante bien, te voy a decir. Yo le dije una vez acá a la directora que el día que yo no esté más acá en la tierra voy a ser perro en la próxima vida y voy a venir acá a vivir, porque la verdad que la pasan muy bien. Bueno, así es, dame la historia un poco de lo que pasa, bueno, acá en este lugar en Chacarita, que es entonces el primer hogar de adultos mayores que adopta mascotas rescatadas, que le hacen compañía a los abuelos y que también obviamente les cambian la vida día a día. Gracias, Cise, muy linda historia. Gerardo Sofovich se suma a la lista de los famosos que van a tener su biopic. Sí, la semana pasada nada más te contábamos que Susana va a tener su biopic, que todavía no hay actriz definida. Moria Kazan va a tener la propia, ya está en marcha. Y ahora Gustavo Sofovich, hijo de Gerardo, confirmó que su padre va a tener también su biopic, que promete bastante polémica porque se pueden cruzar varios personajes y de varios ámbitos. Recordemos, Gerardo Sofovich, productor, creador de Operación Jujá, Polémica en el Bar, La Peluquería de Don Mateo, entre otros tantos programas. Falleció en el año 2015, el 8 de marzo del 2015. Y su hijo confirmó que va a estar la biopic. Dice que todavía no hay plataforma definida, que de eso dependerá un poco el formato y la cantidad de capítulos, que Martín Cuéllar va a ser uno de los productores. Y sobre los temas a tratar, además del mundo del espectáculo, por supuesto, dijo que van a estar el tema de las adicciones de Gustavo y cómo su padre lo acompañó y estuvo presente para ayudarlo en sus momentos más difíciles. Y también ahí justamente estamos viendo a Carlos Menem, su cercanía con el expresidente durante los años 90. Recordemos, Gerardo Sofovich fue, entre otras cosas, coordinador del Zoológico de Buenos Aires e interventor de ATC, así se llamaba antes, Canal 7. Así que seguramente esta biopic, que todavía no está en producción, sino que está empezando a plasmarse la idea, traiga polémica como todas las biopics. A los 89 años murió Robert Redford. Sí, la noticia fue confirmada por el New York Times. Confirmaron que Robert Redford falleció a los 89 años en su casa en Utah. No dieron detalles de cuál era su estado de salud en ese momento.
Recordemos, Robert Redford tiene una amplia trayectoria en cine, aunque debutó en teatro siendo muy joven, a los 24 años nada más, después de haber estudiado en Broadway. Como decíamos, tiene una amplia trayectoria en cine. Por nombrar solo algunas de las tantísimas películas, por ejemplo, El candidato, Todos los hombres del presidente, donde interpretaba junto a Dustin Hoffman estos periodistas que investigaban aún poniéndole el cuerpo a la situación. Propuesta indecente, El golpe, El gran Gatsby y Memorias de África. Como te decía, por mencionar solo algunas de las películas, ahí estamos viendo imágenes de Todos los hombres del presidente, en las que trabajó como actor. También fue director, también se destaca mucho su rol fuera de la pantalla. Por ejemplo, creó el Festival de Sundance, que está dedicado a apoyar el cine independiente en Estados Unidos. Y acá estamos viendo imágenes, unas imágenes del recuerdo, un momento retro, cuando en el año 81 recibió su primer premio Oscar por su rol como director en Ordinary People. También más adelante, en el año 2002, entre otros premios, recibió el Oscar honorífico, que no se lo suelen dar a muchas figuras, y la Medalla de la Libertad por parte de la Presidencia de Estados Unidos en el año 2016. Recibió. El último trabajo que hizo fue Los Vengadores, un rol en esa película en el año 2019. La despedida a un grande del cine estadounidense. Hacemos una última pausa, ya venimos. El Registro Nacional de las Personas amplió el operativo para reimprimir los pasaportes defectuosos. El RENAPER sumó puestos de refuerzo para responder a la demanda de reposición de los que se vieron afectados por esta falla en la tinta de un proveedor alemán. Se trata de unos 250.000 documentos que quedaron inutilizados. Estos puestos especiales funcionan en Vicente López, en la avenida Maipú al 130 y en Palermo, en la avenida Bullrich. Muchas personas se acercan para revisar sus pasaportes, en especial aquellos que tienen pasajes para viajar en los próximos días. Y nos vamos a Aeroparque, donde hay una fila de personas que se acerca a la oficina del RENAPER a chequear si su pasaporte funciona o no. En el lugar está Sol Menzi con más información. Hola Sol, te escuchamos. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenos días. Y te digo que una fila que crece y que crece, fíjense ustedes, cada vez más llega gente, no solamente porque piensan que su pasaporte puede llegar a estar dentro de estos que tuvieron problemas y que tienen que ser intercambiados por otros, sino también porque algunos estuvieron chequeando en un número de teléfono que es el 11 51 26 17 89. En ese número de teléfono tienen la posibilidad de ver si el número que tiene su pasaporte adelante en la primera hoja coincide con alguno de estos números que podrían estar fallados con esta tinta que, como bien contabas vos, viene desde una empresa de Alemania y que, si bien el RENAPER la utiliza hace 12 años, en estas últimas partidas de pasaportes vino con una falla que, si bien no se nota ante el ojo humano, sí tiene problemas para pasar por el lector de pasaportes. Muchísima gente que tiene que tomarse vuelos hoy, Damián, y que frente a estas noticias viene a ver si va a poder volar o si tiene que cambiar su pasaporte. Otros que simplemente vienen acá como a cualquier otra de las sucursales del RENAPER. Y estuvimos hablando con algunos de los pasajeros y esto nos comentaban. Vine a controlar mi pasaporte por la cuestión esta de la tinta y se lo llevaron para verificar. ¿Cuánto tardan en verificarlo? Supongo que 5 o 10 minutos. Ellos lo pasan, ellos tienen por dónde pasarlo y de ahí surge, por lo que tengo entendido, de acuerdo a la información de los diarios. ¿Lo hizo hace poquito el pasaporte? Claro, que hará 2 semanas. Sacaron un listado con números y estoy adentro de lo que no sirven. Pero yo ya lo usé un montón de veces y está bien, no sé. Y tenía las numeraciones entre las que estaban falladas y fuimos a chequear por las dos que en unas semanas vamos a viajar, así para no estar corriendo al último momento. ¿Y qué te dijeron? Y nos analizaron los pasaportes y nos dijeron que eran de los que estaban fallados, así que en las próximas 6 horas aproximadamente deberían estar, pero dijeron que lo podemos pasar a buscar mañana. Está dentro de la serie que supuestamente tiene afectada la tinta, así que por eso lo estoy dejando ahora.
Así que primero te fijas si está en la serie esa AAL con la numeración, si está dentro de esa numeración hay que verificar si está bien en la tinta. Como supuestamente es invisible al ojo humano, digamos, lo tienen que escanear. Así que esperemos que estén bien. ¿Tenés que volar ahora o viniste solo para esto? No, estaba llegando acá a Buenos Aires, un congreso que tengo y de paso decía esto también. Así que bueno. ¿Ya lo habías usado este pasaporte o no? Lo he visto, de tener 2 meses el pasaporte y encima de toda la familia, me saco 4 pasaportes, así que me estaban controlando. Así que bueno, gracias. Salió el primer adelanto del documental sobre Lali Espósito. Lali, la que le gana el tiempo, es el nombre de este documental que se va a poder ver en Netflix. Mira el adelanto. Netflix la ama, dice ahí el cartel. Este documental se grabó durante 3 años, estuvieron siguiendo los pasos de Lali y aunque podría tener historias muy interesantes, empezó a cantar y a actuar desde muy chica, se equivocó en un casting, cayó en el casting de Rincón de Luz, la primera escena que hizo se tuvo que cortar el pelo que lo tenía largo hasta la cintura, por ejemplo, entre otras cosas. Se va a centrar simplemente en los últimos tiempos de Lali Espósito, en sus últimos 3 años y cómo todas las cosas que le fueron pasando a nivel personal y mediático le ayudaron para fortalecerse como artista hasta llegar a su primer Vélez en mayo de este año. Seguimos con adelantos y ahora hablamos de un adelanto musical porque María Becerra confirmó quién la va a acompañar en su nuevo tema Hasta que me enamoro. Sí, ¿te acordás que habíamos visto ayer un adelanto? Bueno, ahora compartió otra parte del adelanto donde vuelve con una antigua amiga. Mirá. 18 de septiembre, fecha de estreno de este tema, Hasta que me enamoro, y lo va a hacer, ahí la estábamos viendo, con Tini Stoessel. Ellas habían hecho juntas en el año 2021 el tema Miénteme, y le había ido muy bien, así que buenos augurios con este tema para María. Me hizo acordar a la película Minority Report, ¿no? Esa pileta que estaba enchufada. Con esta música vamos a ver cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Por ahí se espera una máxima de 21 grados, el cielo despejado, a la noche 17 y también despejado. Mañana miércoles tendremos una mínima de 15 grados, una máxima de 24, también algunas nubes. Día similar jueves y viernes, mínimas de 26, máximas de 24, con nubes en esta primaverita que nos está regalando la ciudad de Buenos Aires. Y hasta acá llegamos, por supuesto quédense en la pantalla del canal de la ciudad. Nosotros vamos a reencontrarnos mañana, como todos los días, al mediodía. Chau.